Esta travesía 4x4 la hicimos con nuestros amigos Cecilia y Carlos. Se considera que la vida humana en Australia comienza hace 60.000 años, pero la historia de la Australia que conocemos hoy en día es bastante más corta, pero está afectada por las culturas ancestrales, aborígenes y la colonización inglesa. Después de 200 años de expediciones españolas, holandesas y francesas, llega a estas tierras el primer inglés, el capitán James Cook, en 1770. Pero 18 años después, recién ahí, el capitán Arthur Phillipps funda la primera colonia penitenciaria con la que da comienzo efectivo a la colonización inglesa. Frente a las aguas de la bahía de Sídney se levanta una de las construcciones más reconocidas del planeta, la Ópera de Sídney, una obra donde la arquitectura parece haberse convertido en movimiento. Su creador fue el arquitecto danés Jørn Utzon, quien ganó en 1957 un concurso internacional con una propuesta revolucionaria. La construcción comenzó en 1959 y fue un enorme desafío. La forma que imaginó Utzon obligó a ingenieros y constructores a inventar nuevas soluciones estructurales. La Ópera de Sídney tiene exactamente 1.056.000 azulejos, cubriendo sus famosas velas del techo. Lo más interesante es que no son todos blancos iguales. Hay una combinación de azulejos blanco brillante y crema mate. Utzon tuvo conflictos durante la obra y dejó el proyecto antes de verlo terminado. En 1964, un grupo de 3 arquitectos locales retomaron el proyecto para terminarlo. Finalmente fue inaugurada en 1973 y hoy funciona como un gran centro cultural donde conviven ópera, música, danza y teatro. Tiene 2 salas principales, una para 2.600 personas y la otra para 1.500. La Ópera de Sídney nos recuerda que algunas ideas primero parecen imposibles, que a veces una visión necesita años, esfuerzo y mucha imaginación para convertirse en un símbolo que pertenece al mundo entero.
En el aeropuerto de Yulara nos dieron las camionetas para comenzar con esta travesía organizada por Fernando y Agustina Gravier para Expediciones 4x4. Muy temprano en la mañana fuimos a ver el amanecer en el Uluru. Este gigantesco monolito de arenisca roja en el centro de Australia, dentro del Uluru Kata Yuta National Park, mide unos 348 metros de altura visible, aunque gran parte de la roca está bajo tierra. Para el pueblo aborigen Anangu, los custodios tradicionales de la región, Uluru es un sitio profundamente sagrado y espiritual que está ligado a historias ancestrales llamadas Yukurpa o Dreamtimes. Lo más especial de este sendero no es solo el paisaje, sino que atraviesa lugares vinculados al pueblo mala y a las historias sagradas del Yukurpa, la tradición espiritual y cultural de los Anangu. El Watarka National Park se encuentra entre Uluru y Alice Spring y su gran protagonista es Kings Canyon, un enorme cañón de paredes rojizas que alcanzan unos 100 metros de altura. Y como la mayoría de estos lugares, también tiene una enorme riqueza cultural.
este divertido camino para hacer solamente con camionetas 4x4 dentro del Finke Gorge National Park nos llevó hasta un oasis lleno de palmeras gigantes llamadas Red Cabbage Palms. Los canguros son uno de los símbolos más reconocibles de Australia y forman parte de un grupo de mamíferos llamados marsupiales, es decir, animales que llevan a sus crías en una bolsa abdominal. En Australia se estima que hay aproximadamente 43 millones de canguros. Se dividen en canguros rojos, que son los más grandes, canguros grises y los wallabies, que son los más pequeños. Los Devil's Marbles son unas enormes rocas redondeadas ubicadas en el territorio norte de Australia. Su nombre tradicional aborigen es Karlu Karlu y son uno de los paisajes geológicos más sorprendentes del país. Existen historias del Dreamtime que explican el origen espiritual de las rocas y su conexión con ancestros y ceremonias tradicionales aborígenes. Vimos en la ruta muchos camiones con 3 o 4 acoplados, a los que llaman road trains, que llegan a medir hasta 55 metros de largo. Dust kicks up like an old man's call. Sun burns low, it's a fiery ball. Straight road cuts through the red dirt plain. En Tennant Creek fuimos en busca de antiguas minas abandonadas. Every mile's a story, every crack's a scar. A man learns patience. La gran fiebre del oro comenzó en la década de 1850, cuando se descubrieron importantes yacimientos, y es uno de esos capítulos que transformaron completamente la historia del país. Además, ayuda a entender por qué Australia pasó de ser una colonia relativamente pequeña a convertirse en una sociedad mucho más diversa y próspera. Fue así que miles llegaron persiguiendo un sueño enterrado bajo tierra, encontrar oro. Pero junto con la riqueza llegaron nuevos pueblos, nuevos conflictos y el nacimiento de una nación muy diferente. Las minas abandonadas de Tennant Creek son el recuerdo de aquellos que llegaron hasta aquí desafiando el aislamiento y la dureza del territorio. Every stretch of asphalt feels like home. I'm a truck driver on the Nullarbor, dreams in the rear view, chasing more. The road's my bed, the sky's my door. I'm a truck driver on the Nullarbor.
that dirt, rising sunburned sky. Boots kick dust, don't ask why. Road so long it eats the sun. Winds howl through the ghost gum trees, carrying whispers, carrying pleas. Freedom's dusty trail, calling me back. Daly Waters es un pequeño pueblo del interior del Northern Territory en pleno corazón del outback australiano. Lo que hace famoso a Daly Waters no es su tamaño, sino su historia y su atmósfera de auténtico oeste australiano. La principal atracción es el Daly Waters Pub, considerado uno de los pubs más icónicos de Australia. Sus paredes y techos están cubiertos de recuerdos dejados por viajeros de todo el mundo. Nosotros también dejamos el nuestro. There just had to be an exit for the running kind. Comimos muy bien y muy variado. Entre toda la música que escuchábamos, Tom Jones era uno de nuestros preferidos. Hicimos una parada en el viaje para disfrutar de las aguas termales de Mataranka. Like cherries, it's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching. Catherine Gorge es uno de los lugares en donde pudimos encontrar una especie que es exclusiva de Australia, el cocodrilo de agua dulce. Y lo pudimos ver libremente entre los impresionantes paredones de arenisca y las aguas relativamente tranquilas del río Catherine.
cocodrilos de agua dulce miden normalmente entre 2 y 3 metros y son bastante tímidos. Huyen cuando ven personas. El Parque Nacional Kakadu es una de las reservas naturales y culturales más grandes de Australia, abarcando casi 20.000 kilómetros cuadrados en el territorio norte. Es famoso por su paisaje salvaje, sus impresionantes cascadas, su fauna diversa y por albergar arte rupestre aborigen, que data de hace más de 20.000 años. En Coimbra nos alojamos en el interior de un cocodrilo. El Yellow Water Billabong está dentro del Kakadu National Park y es uno de los humedales más famosos del país. La palabra Billabong proviene de las lenguas aborígenes australianas, combinando las palabras bila, arroyo, y bong, muerto. Es decir, un brazo de agua o laguna que queda aislado de un río durante parte del año, formando un ecosistema propio. En un recorrido en barco pudimos ver un verdadero safari australiano. Cocodrilos de agua salada, aves acuáticas, nenúfares y vegetación del humedal. Los cocodrilos de agua salada son los grandes protagonistas. Pueden superar los 5 metros de largo y son una especie que estuvo cerca de desaparecer por la caza antes de ser protegida. Son los reptiles más grandes del planeta y son extremadamente peligrosos. Son depredadores capaces de atacar peces, canguros, búfalos, ganado y hasta seres humanos. Not sure why we call them whistling ducks.
The wind howls low through the desert's throat. A whisper away, a half-lost note. Dust devils dance in the dying light. No souls to see, just the endless night. This ghost town don't breathe, a hollow shell, just the bones beneath. Este es el mejor lugar en toda Australia para observar en libertad al cocodrilo de agua salada, pero desgraciadamente no pudimos ver ninguno. En el corazón de Kakadu, los humedales de Mamukala ofrecen uno de los mayores espectáculos de aves del norte australiano. Durante miles de años, los pueblos originarios han vivido en armonía con estas aguas estacionales, convirtiendo a los humedales en parte inseparable de su historia y de su identidad cultural. Tracks fade away where the rail once ran. Dreams left behind by a desperate hand. The stars above, they don't forget. Cuando uno recorre el Outback, es imposible no sorprenderse por la cantidad y el tamaño de los termiteros. Algunos alcanzan más de 4 o 5 metros de altura. Funcionan como sistemas de climatización natural, gracias a una red de túneles y cámaras que permiten la circulación del aire. Las termitas no son plagas, ya que en los ecosistemas australianos cumplen funciones esenciales. Para muchas comunidades aborígenes, los termiteros forman parte de un territorio vivo, donde cada elemento posee significado y está integrado en una red de relaciones entre personas, animales y naturaleza. Cuando observamos un termitero, no estamos viendo simplemente un montículo de barro, sino el resultado de miles de años de adaptación biológica y de una larga convivencia entre la naturaleza australiana y quienes han habitado esas tierras durante milenios. Bulley Rock Hole se encuentra dentro del Litchfield National Park y está formado por una sucesión de pozas y pequeñas cascadas excavadas durante miles de años por el agua sobre la meseta de arenisca del parque. ¿Hace cuánto, Fernando, que haces esto de las travesías 4x4? Y ya 31 años, desde Wow. 1995. ¡Wow! Montonazo. ¿Pero haces solo en el exterior o en Argentina, en todos No, lados? empezamos en Argentina hasta el año 2011, y fue cuando empezamos a hacer viajes al exterior, entre lo que son los programas así bien alejados de Argentina. Porque un poco antes habíamos empezado ya con Machu Picchu, Perú, Bolivia, Brasil. Enorme, genial.
Che, y ahora tenés un ayudante muy especial. Estamos preparando un ayudante muy especial. Llegó el momento de darme el gusto que mi hija me acompañe. Muy bien, Agustina, espectacular ayudante, tanto que casi que tomó el mando. Sí, sí, hay que saber al lugar. Exacto, muy bien. Maravilloso, estamos pasando por unos lugares re lindos. Es recontra interesante ver Es Australia otro mundo de realmente, ¿eh? esta forma. Sí, Sí, sí. y es una forma de ver la Australia no desde las partes turísticas. No, que no, todo el no, mundo de estar conoce. adentro recorriendo en serio. Sí, Ver cómo son de en serio. sí, es verdad. Sí, sí. Bárbaro, gracias por hacer estas cosas. Y nosotros la pudimos aprovechar. Me alegra muchísimo. Gracias. Gracias. Un placer. Por fin encontramos a un emú, que junto con el canguro son los animales emblemáticos australianos que figuran en su escudo nacional. Darwin es la capital del Territorio del Norte y la puerta de entrada al norte tropical australiano. A diferencia de las grandes ciudades del sur, su identidad está marcada por la cercanía con Asia, el clima monzónico y una historia de resiliencia. Fue bombardeada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruida casi por completo tras la devastación causada por el ciclón Tracy en 1974. Cuando la colonización inglesa llegó a Australia en 1788, no encontraron un territorio vacío. El continente estaba habitado por 250 pueblos diferentes, con lenguas, leyes, tradiciones y vínculos espirituales con la tierra desarrollados a lo largo de decenas de miles de años. Lo que hoy llamamos aborígenes australianos engloban en realidad una extraordinaria diversidad cultural. Estos pueblos constituyen una de las culturas continuas más antiguas del mundo, con una presencia en el continente que supera los 60.000 años. La colonización provocó la pérdida de territorios, enfermedades, desplazamientos y graves injusticias. Ellos han preservado gran parte de su patrimonio cultural y continúan desempeñando un papel fundamental en la identidad australiana contemporánea. Las generaciones robadas fueron miles de niños indígenas australianos separados de sus familias por políticas estatales aplicadas durante gran parte del siglo XX. Estas medidas causaron un profundo impacto en las comunidades originarias y sus consecuencias aún se sienten en la actualidad. A pesar de todas las dificultades, han preservado su cultura, sus lenguas y su conexión con la tierra, contribuyendo de manera fundamental a la identidad de la Australia contemporánea.
Frente a la costa noreste de Australia se extiende una de las maravillas naturales más extraordinarias del planeta. La Gran Barrera de Coral, construida pacientemente por diminutos organismos marinos durante miles de años, constituye el mayor sistema coralino del mundo y alberga una biodiversidad excepcional. Después de recorrer los paisajes rojizos del Outback, los humedales de cacao y las selvas tropicales del norte australiano, sumergirnos en las aguas cristalinas de la Gran Barrera de Coral fue una experiencia difícil de describir. Bajo la superficie apareció un mundo de colores, formas y vida que superó todas nuestras expectativas. La Gran Barrera de Coral tiene unos 2.300 kilómetros de longitud. Si estuviera en Sudamérica, se extendería aproximadamente desde Buenos Aires hasta el extremo norte de Brasil. Más allá de los corales y los peces tropicales, lo que más nos impresionó fue la sensación de flotar en un mundo submarino único. Era nuestra primera experiencia de snorkel y por un momento sentimos que formábamos parte de ese extraordinario ecosistema. Nuestro viaje termina en donde comenzó, en Sydney, pero Australia nos regaló desiertos infinitos, montañas sagradas, humedales, selvas tropicales y encuentros con una cultura milenaria. Pero fue bajo las aguas de la Gran Barrera de Coral donde comprendimos que la naturaleza aún conserva la capacidad de asombrarnos. Flotando en silencio entre peces y corales, nos sentimos por un instante parte de ese universo submarino. Nos despedimos de Australia cenando en la Torre de Sydney y agradeciendo a Cecilia y a Carlos por haber compartido este hermoso viaje con nosotros.